Bienvenidos a la 7ª semana del curso de Metodología de la Investigación. El capítulo del día de hoy corresponde a Metodología y Administración del Proyecto de Tesis. Esta unidad está orientada a proporcionar conocimientos y ayudar a desarrollar habilidades y destrezas en el diseño y elaboración de los capítulos de metodología y aspectos administrativos del proyecto de investigación. Hoy veremos los tipos y niveles de investigación, diseños de investigación, población y muestra, selección de métodos y técnicas de recolección de datos, procesos de análisis y procesamiento de datos. Metodología de la investigación. Hemos llegado al punto central del curso, que corresponde a ver los lineamientos o el camino que debemos tomar de acuerdo a los objetivos que nosotros hemos planteado según el problema o el fenómeno que queremos investigar. Tipos de investigación. Se debe caracterizar y fundamentar si la investigación es sustantiva o si es tecnológica, si es básica o si es aplicada, o alguna característica que defina el tipo de investigación en relación a su método. De acuerdo al tipo de investigación que yo haya elegido, según hemos visto los tipos de investigación hace unas clases atrás, nosotros vamos a elegir el método por el que vamos a abordar esta investigación. Por supuesto, según el tipo de investigación, habrá una metodología diferente. Diseño. Se debe señalar tanto el método básico de investigación que se ha optado como el diseño específico. Entre los diseños habría que optar por el diseño descriptivo, el experimental, el ex post facto, el factorial u otro específico. Y si estamos hablando de un diseño descriptivo, estamos hablando de una investigación exploratoria, ¿no?, en el que nosotros vamos a ocuparnos básicamente de la observación de las características del fenómeno. Si es experimental, yo estoy jugando probablemente con dos fenómenos y asociados, ¿no? Voy a buscar la alteración de esa yo misma, voy a alterar esa realidad ocasionando la relación entre esos dos elementos. Por ejemplo, si yo quiero experimentar en la aplicación de una técnica o una estrategia de comunicación que yo supongo que va a ser eficiente en la relación, en la recepción de contenidos mediáticos de la televisión en niños. Entonces hago un experimento en 30 niños de un determinado colegio durante unos 6 meses. Voy a proyectarles una determinada cantidad de información y luego vamos en el colegio a aplicar una técnica para que ellos sepan canalizar y aprovechar cada uno de esos contenidos. Entonces yo estoy haciendo un experimento, yo no sé si el resultado va a ser favorable o no. El ex post de facto es más o menos relacionado con lo experimental, cuando después de lo elaborado en el tiempo yo observo los resultados. El factorial es un diseño en el que yo también tengo que aplicarme en la elaboración de una posible reacción. Y luego también hay otro tipo, por supuesto, de diseños. 3. Universo y muestra. Nosotros tenemos que trabajar no solamente ya señalando el ámbito geográfico en el que vamos a hacer nuestra investigación, sino también tenemos que ver qué porcentaje de población voy a tomar de esa ciudad, de esa sociedad, de ese contexto. Debe definirse y caracterizarse la población, universo o cobertura del estudio tanto desde un punto cuantitativo como cualitativo. Es decir, tengo que ver si voy a tomar 100 personas, 50, 30, y luego si esta cantidad es significativa, es representativa de del universo que yo voy a investigar, y luego a nivel cualitativo. ¿Qué características tiene que ser esta parte de la población que voy a tomar?
solamente la comunidad universitaria, jóvenes en general, no importa si trabajan, estudian a nivel superior o no, tengo que ver cualitativamente, hacer una selección. En la descripción se debe señalar qué tipo de muestreo o diseño de muestra se debe emplear en la descripción de nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de muestreo? Entonces yo digo, ¿cuál es la cantidad? ¿Cómo voy a abordar? ¿Qué tipo de aplicación voy a hacer? Una encuesta, un formulario de preguntas por escrito. Ahora, si es probabilístico el muestreo o no, también es importante considerar. ¿Y cuál de ellos, no? ¿Qué probabilidades, si es probabilístico el muestreo, quiere decir si yo voy a conseguir algún resultado significativo con respecto a esa muestra, o simplemente es como un sondeo. De indicarse también el nivel significativo de la muestra o cuando se selecciona de forma intencionada, apareando grupos experimentales y de control para hacer comparaciones y llegar a mejores conclusiones. Técnicas de recolección de datos. Hay diferentes formas de recolectar datos, unas más eficientes para un tipo de investigación que otras. Debe describirse las técnicas directas o indirectas que se van a emplear para recoger datos o para realizar la experiencia. Hay casos en los que se anticipa a la muestra el trabajo que estamos realizando. Hay otros, generalmente también aplicados en los focus group, en el que no se les dice qué es lo que estamos investigando, simplemente se lanza un tema a conversar y la gente comienza a expresar sus puntos de vista con total libertad, sin ninguna presión, sin ninguna dirección. En cambio, cuando se les dice, mira, vamos a medir y vamos a ver si el comercial o si hay racismo en los comerciales de nuestros canales abiertos. Ah, perfecto, entonces la gente ya tiene una predisposición. Pero cuando no, simplemente, y también es muy interesante, ¿no? Cuando ellos no están previamente informados. Entonces, debe describirse si las técnicas directas o indirectas que se van a emplear para recoger datos o para realizar la experiencia. Entre las técnicas directas pueden emplearse la entrevista y la observación. En el caso de la observación es muy importante porque estamos en el campo, puede ser un observador participante en muchos casos, como se usaba en la antropología o como se usa. Y entre las técnicas indirectas el cuestionario también, y las escalas, los inventarios, los test psicológicos, y en esos casos a veces no están informados los participantes sobre lo que estamos trabajando, y eso es muy interesante también, ¿no? Especificar a partir en el caso de las entrevistas sí, porque hay un diálogo, bueno, y también se encuentra muy buena información, hay una buena recolección de datos ahí. Especificar a partir de los indicadores seleccionados en base a las variables, los instrumentos que se van a usar o aquellos que se van a elaborar. Si yo voy a hacer entrevista, presentar algún cuestionario sobre estas preguntas que se han de hacer. Si voy a hacer una recolección de datos a partir de un cuestionario, del mismo modo, ¿no? Tratar de diseñar ese cuestionario. Porque también es importante remarcar que en algunas investigaciones es conveniente hacer entrevistas, en otras no. En otros casos es mejor hacer una encuesta que hacer un cuestionario detallado. En otros casos es recomendable el focus group, porque una misma realidad se puede enfocar de distintas maneras y de acuerdo a las distintas formas de recolección se va a encontrar diferentes resultados. Eso también es importante considerar. ¿Cómo yo voy a aprovechar más de mi muestra? Bueno, pues en la medida en que yo vea qué diseño y qué técnica me va a valer más, me va a ser mucho más eficiente. Procedimiento de recolección de datos. Se describe el procedimiento que se va a seguir para aplicar los instrumentos o para realizar el experimento, ya sea de campo o de laboratorio. Se tiene que describir el procedimiento que se va a seguir. Se señalan las condiciones, las situaciones, los tiempos y las actividades que se van a realizar. ¿Cuánto tiempo me va a llevar aplicar este test,
a un grupo de 30 o 50 personas? ¿En qué momento? O una encuesta a 200 personas, a lo mejor. ¿Cuánto tiempo me va a llevar esto? Más aún si es en la esquina de una calle en la que voy a hacer una sola pregunta, 2 preguntas, pero generalmente la gente a veces responde solo a una, y si es sí o no. Tengo que medir todas esas situaciones, tengo que ver cómo voy a abordar, porque de otro modo me puedo sorprender con que las circunstancias no me son favorables frente a lo que yo pienso, lo que yo pensaba. Yo pensaba a lo mejor que iba a ser mucho más fácil, que esto iba a ser una técnica más eficiente, pero las circunstancias me iban a obligar a que no se proceda de esa manera. Entonces se tiene que prever todas esas situaciones. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. Una vez que ya se ha recolectado, ¿no?, hay una etapa siguiente. Desde la etapa de planteamiento, el investigador debe prever qué tipo de técnicas estadísticas y cualitativas va a tener que usar. Esto se logra en base a las hipótesis planteadas y al tipo de escala de medición que requieren las variables de estudio. Aquí puede hacerse uso de procedimientos estadísticos. Generalmente se usan los procedimientos estadísticos. Sean estas medidas de tendencia central, de dispersión y de correlación de significación entre 2 o más variables. Entonces tengo que tener en cuenta también la manera en la que yo voy a abordar y analizar los datos recolectados. Tengo que tener en cuenta si voy a hablar en el número de personas, por ponerles un ejemplo muy sencillo, de 100 personas, 50 o 30 o 20 o 10 han respondido a tal cosa, o por porcentajes. Incluso interrelacionándolos con otras variables, como puede ser el de los jóvenes, los adultos, los ancianos, con relación a la población que yo he tomado de muestra, a las 300 personas o menos. Bien, hoy hemos visto entonces estos primeros puntos correspondientes al trabajo de campo, a la recolección de datos. Nuestra recomendación es que ustedes profundicen los conocimientos con las lecturas de links interesantes bibliográficos del campus. Asimismo, que ustedes determinen el tipo de investigación y diseño de su proyecto de investigación ya desde ahora, para que no se sorprendan más adelante, porque todo eso se tiene que prever para que así ustedes aprovechen mejor en la recolección de datos. Muchas gracias.